Si alguna vez te has sentado en la mesa de tu cocina viendo el vapor subir de una taza de té que hiciste solo para sentirte menos solo, entonces tal vez entiendas el tipo de silencio en el que vivía. Yo tenía 75 años. Las olas afuera de mi ventana hablaban más a menudo que mi único hijo, hasta que una mañana de jueves sonó el teléfono. Dijo que me extrañaba. Dijo que quería tenerme cerca. Otra vez. Dijo que había un plan para que todos empezáramos de nuevo en Panamá. Y le creí. No porque fuera ingenua, sino porque estaba sola. Y a veces la soledad te hace confiar más en el sonido de una voz que en la verdad que hay debajo. Mi casa estaba al borde de la costa de Oregón, donde el viento entraba de lado y el océano nunca se disculpaba por el frío. No era gran cosa, pero era mía. El tipo de lugar donde el suelo recordaba tus pasos y las paredes conservaban el eco de tus rutinas. Había vivido sola allí durante más de 20 años, desde que murió mi esposo. El silencio se había vuelto algo que usaba como un abrigo viejo. No cálido, solo familiar. Trevor no me había visitado en 3 años. Su voz por teléfono sonaba más alegre de lo que recordaba, como si alguien la hubiera pulido. Dijo que él y Sierra tenían una visión. Una vida más tranquila, sol, impuestos bajos, una oportunidad para reiniciar todo. Se iban a mudar a Panamá y querían que yo fuera con ellos. Nada de más fiestas decembrinas separados, nada de cumpleaños olvidados. Un nuevo comienzo. Me preguntó si consideraría vender mi casa y quedarme con ellos un tiempo, solo hasta que hicieran la mudanza. Dijo que tenían una habitación para invitados. Dijo que Sierra ya había hecho espacio en el armario. Al principio no respondí. Miré la pila de libros sobre la mesa. La bufanda a medio tejer que no estaba terminando para nadie. La tarjeta de cumpleaños del año pasado, aún prendida al refrigerador. No tuve que pensarlo mucho. Habían pasado demasiados inviernos desde la última vez que alguien me dijo la palabra nosotros y lo dijo en serio. Le dije que iría. Al día siguiente, empaqué una maleta y llamé a la agente inmobiliaria. No vendí la casa. Aún no. Algo en mí no estaba lista para soltar las llaves. Me dije a mí misma que era por razones prácticas. Pero tal vez era otra cosa. Tal vez una parte de mí sabía que el amor, una vez roto, no siempre se reconstruye donde lo dejaste. A veces es una trampa que parece esperanza. ¿Alguna vez has vuelto con alguien no porque cambió, sino porque aún deseabas que lo hiciera? Lo primero que noté al entrar a su apartamento fue el olor a limón pulido y algo caro quemándose en un frasco de vela. Estaba ordenado. Casi demasiado ordenado. Ni un solo portarretrato en la pared del pasillo, solo superficies limpias. Y el eco de muebles demasiado modernos como para hundirse en ellos. Sierra me saludó como si estuviera presentando un especial navideño. Brazos abiertos, voz demasiado dulce. Me llamó Mamae. Un nombre que nadie había usado antes. Dijo que siempre había soñado con tener una suegra como yo. Dijo que irradiaba calma. Dijo que mi piel se veía increíble para mis 75 años. Halagos sobre halagos, como si alguien los hubiera escrito con anticipación. Trevor se quedó atrás, observando. Sonrió cuando nuestras miradas se cruzaron, pero fue una sonrisa fugaz. Esa sonrisa infantil que conocía desde que tenía 5 años ya no le llegaba hasta las mejillas. Habían preparado la habitación de invitados. Sábanas limpias, toallas frescas, incluso una bata nueva doblada sobre la cama. Fue un gesto amable, considerado, tal vez demasiado. Sierra me mostró dónde podía poner mis cosas. Mencionó el espacio en el armario y luego rápidamente preguntó si había traído algún documento importante. Por si acaso, dijo. Para la mudanza, me dijo que tal vez sería prudente guardarlos en un lugar seguro, tal vez en una caja fuerte. Su sonrisa nunca desapareció, pero sus ojos seguían escaneando mi maleta. Esa noche, durante la cena, hablaron de Panamá como si fuera el paraíso. Nada de impuestos a pensiones extranjeras. Clima cálido todo el año. Vecinos amables. Una comunidad de expatriados que hacían comidas compartidas y jugaban bochas todos los jueves. Trevor dijo que sería
El tipo de vida que siempre quiso para todos nosotros. Yo escuchaba, asintiendo cuando correspondía, pero una pequeña esquina de mi mente se mantenía en silencio, observando. Sierra mencionó mi antigua casa y dijo que debía tener un gran valor de reventa, por estar tan cerca de la costa. Dijo que sería inteligente vender antes de que el mercado cayera. Yo no había mencionado vender, al menos no directamente, pero ella lo mencionó 2 veces, de forma casual, casi ensayada. Más tarde esa noche, mientras ellos recogían los platos, caminé por el pasillo de nuevo. Aún sin fotos familiares, ni siquiera de Trevor de niño. Solo paredes vacías y ese extraño aroma a limón. En la habitación de invitados, me senté al borde de la cama y desempaqué lentamente. Busqué la pequeña llave de acero escondida dentro del forro de mi bolso. Aún estaba allí, fría, sólida, familiar. Había algo raro en todo esto. Nada que pudiera probar. Nada que pudiera decir. Pero ni las palabras más pulidas pueden cubrir el sonido de algo que se ha ensayado demasiadas veces. Apagué la luz y, por primera vez en mucho tiempo, no me dormí de inmediato. La caja fuerte era más pesada de lo que parecía. Era uno de esos modelos antiguos de acero con bisagras gruesas y dial manual que hacía clic al girar. La había tenido por años. No tenía interfaz digital, ni tarjeta de acceso, ni forma fácil de forzarla. Solo peso sólido y memoria. No le dije a Trevor ni a Sierra lo que planeaba hacer esa mañana. Simplemente le pedí a Trevor si podía mover su auto para que yo pudiera acercarme al edificio. Cuando preguntó por qué, le dije que tenía algunas cosas que no quería dejar en la camioneta durante la noche. Mientras empujaba el carrito por el camino, Trevor salió con esa mirada ansiosa en el rostro, listo para ayudar. Se ofreció a llevar la carga por mí. Le dije que podía sola. No levanté la voz. No sonreí. Simplemente seguí caminando. Su mano quedó suspendida en el aire un segundo, luego cayó. La caja fuerte fue a la esquina de la habitación de invitados. No hice un gran anuncio. Solo dije que era para papeles importantes. No expliqué qué tipo. No la abrí. Sierra pasó por la puerta unos minutos después, llevando ropa sucia. Se detuvo al verla, luego dijo algo sobre lo segura que parecía. Asentí. Ella se quedó un segundo más, luego siguió caminando. Esa noche comimos pasta. Sierra sirvió vino como si estuviéramos celebrando algo, aunque nadie dijo qué. Trevor preguntó de nuevo por la casa. Dijo que conocía a un agente inmobiliario que podía pasar a darme una estimación. Dije que no estaba lista. Más tarde, los observé desde el pasillo mientras hablaban en voz baja en la cocina. No discutían, pero la forma en que cierra el movimiento de sus manos me hizo pensar que estaba dando instrucciones más que teniendo una conversación. Trevor miraba hacia abajo constantemente, se frotaba la nuca, asentía demasiado. De vuelta en la habitación de invitados, hice algo que no había hecho desde mis días en el gobierno. Saqué una aguja y un hilo de mi costurero. Pegué un extremo del hilo al marco de la puerta. El otro extremo lo pasé suavemente sobre la perilla. No lo verías, a menos que supieras que estaba allí. Ese tipo de truco que aprendí hace mucho, cuando la gente venía buscando lo que no era suyo. Dormí liviano esa noche. Cada crujido de la tabla del suelo ponía mi mente en alerta. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché un movimiento tenue. No eran pasos exactamente, solo un cambio de peso. Una respiración contenida por demasiado tiempo. Luego, silencio. A la mañana siguiente, el hilo estaba en el suelo. Sin nota, sin explicación. Solo una habitación en silencio y el olor otra vez de demasiado limón. Recogí el hilo y lo volví a guardar en mi cajón. No se habían llevado nada. Aún. Pero alguien había probado la perilla de la puerta. Alguien había esperado hasta que la casa estuviera a oscuras. Alguien había decidido que la mejor forma de amar a una madre era estudiarla lo suficiente como para superar la cerradura. Y alguien había fallado. Por ahora. El apartamento estaba demasiado silencioso. Abrí los ojos antes del amanecer. No había olor a café. No se oían las tuberías. Solo una quietud que se sentía hueca en lugar de pacífica.
Ese tipo de silencio que se anuncia a sí mismo antes de que te sientes en la cama. Me puse los zapatos y salí al pasillo. La puerta del dormitorio de ellos estaba abierta. La cama hecha. Ni una arruga en la manta. No había zapatos al pie. No había maleta en la esquina. En la cocina, 2 tazas estaban sobre la encimera. Una tenía una mancha de lápiz labial. La otra aún tenía café frío, sin tocar. Una cuchara estaba junto a una servilleta arrugada mojada con un anillo de condensación. Mis ojos se movieron al suelo. Faltaba una pequeña alfombra cerca de la puerta. Revisé el armario. Los abrigos de invierno se habían ido. Todos. La mochila de Trevor, que siempre colgaba detrás de la puerta principal, ya no estaba. Volví a la habitación de invitados. La caja fuerte. La esquina donde estaba, ahora vacía. Solo una marca cuadrada tenue en la alfombra indicaba que alguna vez estuvo allí. No había nota en la mesita de noche. No había mensaje en mi teléfono. Pero cuando revisé la mesa de la cocina otra vez, encontré una hoja de papel doblada, descansando debajo de una piedra de río lisa, como las que venden en las tiendas de recuerdos. Decía: no te enojes. Algún día lo entenderás. Estamos haciendo lo mejor para todos nosotros. Sin firma. Solo eso. Me senté. En la mesa. La silla no crujía como la mía en casa. La madera era demasiado nueva, demasiado pulida. El tipo de muebles que se ven bien en los listados en línea pero no guardan memoria. Mis manos no temblaban. No lloré. Todavía no. Me levanté y revisé el baño. El portacepillos estaba vacío. Los cajones estaban entreabiertos, medio vacíos. Solo quedaban mis cosas. No había rastrillo de repuesto. Ni perfume de sierra. Hasta las vitaminas habían desaparecido del gabinete. De regreso en el pasillo lo vi. Una tenue línea de polvo donde solía estar recostado el estuche de la guitarra de Trevor. No lo había escuchado tocar ni una vez desde que llegué. Fui a la ventana y corrí la cortina. Su auto no estaba. No robado. No prestado. Solo desaparecido. Todo había sido planeado. La desaparición nocturna. Las despedidas silenciosas que nunca se dijeron. Habían esperado a que fuera de noche. Esperaron a que me durmiera. Esperaron hasta que confiara lo suficiente en el silencio como para dejar de escuchar. Volví a tomar la nota. La doblé 2 veces. Y la metí en el bolsillo de mi abrigo. No porque necesitara conservarla, sino porque necesitaba cargar con la verdad un poco más. Antes de soltarla. La habitación se sentía más grande ahora. No porque estuviera vacía, sino porque empezaba a ver lo que siempre había faltado. Y no era solo la caja fuerte. Conduje de regreso. A la costa antes del mediodía. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo la carretera estirándose frente a mí como una pregunta cuya respuesta ya sabía. La casa me esperaba exactamente como la dejé. Cortinas aún recogidas. Un solo sobre de impuestos de propiedad sin pagar aún en el buzón. Mi llave giró sin resistencia. Adentro. Olía a sal y a papel viejo. No desempaqué. No puse la tetera. Fui directo al armario del pasillo. Bajé la caja de luces navideñas y moví el panel trasero de la pared. Detrás estaba la segunda caja fuerte. Nadie la había visto en años. Nadie sabía. Ni siquiera Trevor. Ni siquiera mi difunto esposo. Era más pequeña. Incrustada en las vigas de madera, camuflada con el panel de yeso. El dial giraba suave, no por uso, sino por memoria. La abrí. Todo seguía allí. Los bonos al portador. Las monedas pequeñas. Los documentos. Las copias certificadas. Y los billetes nítidos, sin circular, que había solicitado al banco hace 23 años, cuando me jubilé del Estado. $7 millones. Intactos. No sonreí. No me sentí triunfante. Solo sentí un dolor tenue. Algo más profundo que la traición. Me senté en el suelo del pasillo,
sosteniendo el paquete de fotos escolares antiguas. Trevor con suéter a rayas. Trevor con un diente roto. Trevor sosteniendo su trofeo de ciencias de tercer grado. Recordé quedarme despierta hasta pasada la medianoche ayudándole a construir ese volcán de modelo. Recordé coser los parches azules en su uniforme de scouts. Recordé mentirle al banco para que obtuviera una mejor tasa en su primer préstamo estudiantil. Todo se sentía como tocar vidrio. Frío. Claro. Frágil. ¿Había hecho demasiado? ¿Dado demasiado? ¿O simplemente había malinterpretado lo que significaba ser necesaria? Pensé en todas las veces que puse excusas a lo largo de los años. Está ocupado. Está cansado. No le gusta hablar por teléfono. Sierra tiene buenas intenciones. Vendrán para Navidad la próxima vez. Siempre hay una próxima vez. Guardé el paquete de fotos en la caja. Cerré la caja fuerte. Volví a colocar el panel. El reloj de la sala sonaba más fuerte de lo normal. Siempre me había gustado el silencio. Pero ahora sentía que el silencio empezaba a gustar de mí. De una forma que no se sentía amable. Me puse de pie y me sacudí las manos. Preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, donde la luz daba en el mismo lugar de siempre a las 2:30. Dejé que el silencio se asentara. No lloré. Pero algo había cambiado. No en la casa. En mí. Eran poco después de las 6 de la tarde cuando escuché los golpes. 3 toques suaves, espaciados. No apresurados. No temerosos. Solo deliberados. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y allí estaba ella, Elisa. No la había visto en más de una década. La última vez, era una adolescente flaca arrastrando una bicicleta rota por el sendero de grava, preguntando si podía pedir cinta adhesiva. Ahora estaba parada. Con un abrigo azul marino, su cabello castaño metido prolijamente detrás de una oreja. Sus ojos eran los mismos, grandes, alertas, amables. Sonrió como si no estuviera segura de si la recordaría. Pero sí la recordaba. La había cuidado una vez cuando su abuela tuvo que trabajar hasta tarde. Solía guardar galletas de avena con pasas en la despensa solo para ella. Era la única niña que conocía a la que le gustaban. Mi luz del porche y pensó que no le haría daño pasar a saludar. La invité a entrar antes de que terminara la frase. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la que aún está ligeramente inclinada por una pata. Notó la misma grieta en el techo que recordaba de cuando era pequeña. El tiempo se pliega así a veces. Dijo que ahora estaba en la Facultad de Derecho, en Portland State, a un semestre de graduarse. Su voz tenía el tono de alguien que ya ha pasado por algunas tormentas y ha salido más firme por ello. No le conté todo, no de inmediato, pero me preguntó cómo había estado y le dije que acababa de regresar de la ciudad. Cuando mencioné el nombre de Trevor, se detuvo. Algo parpadeó en sus ojos. Fue entonces cuando me dijo que, hacía 2 semanas, se había pasado por el apartamento de Trevor. Estaba entregando unos formularios legales para un conocido en común que vendía una propiedad en el extranjero. Sierra fue quien abrió la puerta. Elisa dijo que Sierra la reconoció, pero actuó distante. Hizo preguntas extrañas, quiso saber si alguna vez había estudiado leyes financieras sobre herencia o banca transfronteriza. En ese momento, Elisa pensó que solo era conversación. Luego Sierra preguntó por mí, dónde tenía el banco. Si alguna vez había mencionado mudarme del país. Dijo que estaba trabajando en papeleo para mamá y quería tener todo en orden. Elisa pensó que era extraño pero inofensivo, hasta que se enteró de que yo había regresado a casa de repente. Cuando me preguntó por qué, solo la miré. Ella extendió la mano sobre la mesa y colocó la suya sobre la mía. No para obtener respuestas, no por drama, solo contacto firme. Real. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba eso. Me dijo que siempre recordaba lo seguro que se sentía sentarse en esta cocina. Como una vez le di un par de calcetines de mi cajón porque los suyos estaban mojados. Y yo dije, el verdadero cuidado está en las cosas pequeñas. La miré y vi una versión de lo que siempre había esperado en Trevor. Alguien que aún sabía cómo estar presente.
sin necesitar nada a cambio. Y por primera vez desde que salí de aquel apartamento vacío, no me sentí vacía. A la mañana siguiente, preparé 2 tazas de café y le pasé una a Elisa. Nos sentamos en el solario, las ventanas empañadas ligeramente por el frío exterior. Tenía un cuaderno en el regazo, lo abrió con cuidado. Pude notar por cómo lo manejaba que su mente ya había estado dándole vueltas desde la noche anterior. Tenía preguntas, no del tipo ruidoso, no invasivas, solo patrones que quería entender. ¿Qué tipo de caja fuerte llevé al departamento de Trevor? ¿Mencioné algún plan financiero frente a ellos? ¿Cuándo empezó Sierra a preguntar sobre la mudanza? Respondí todo lo que pude, lenta y firmemente. Mientras hablaba, algo comenzó a tomar forma en su expresión. Centrada, pero no sorprendida. Se inclinó hacia adelante y dijo que quería ayudarme a armarlo. No como estudiante, no como abogada, solo como alguien que ha visto lo que la gente puede hacer cuando cree que no te queda nadie. Lo pusimos todo como un rompecabezas, pieza por pieza. Trevor había estado navegando sitios de bienes raíces en Panamá por más de un año. Elisa los encontró archivados en línea, fechados y marcados como favoritos en su cuenta de correo. Algunos estaban vinculados a contactos bancarios offshore. Otros, a empresas fantasma propiedad de conocidos de Sierra. Sierra había asistido a 2 seminarios web sobre cómo transferir grandes sumas sin activar los umbrales de notificación de Estados Unidos. Uno de los oradores era su primo, que dirigía un canal financiero sobre inversiones extranjeras. Luego estaban los documentos sobre los que Sierra me preguntó. No era solo curiosidad. Tenía nombres. Tenía números fiscales. Tenía frases que solo alguien con conocimiento interno usaría. Ni una sola vez Trevor habló de dinero, no directamente. Pero Sierra sí sabía. Y llevaba meses planeando. Elisa también encontró otra cosa. Una publicación en redes sociales. De hace 6 meses, enterrada en el perfil de Sierra. Una foto de ella en una exhibición de yates con el pie de foto bromeando sobre retirarse temprano. La publicación etiquetaba a alguien en las Islas Caimán. Un hombre que dirigía una firma especializada en reubicación de activos. Nada de esto había sido impulsivo. Nada fue una traición de último momento. Tenía estructura. Tenía roles. Trevor era la cara. El que podía ablandarme. El que podía decir mamá y pedir ayuda sin culpa en la voz. Pero Sierra, ella era el motor. La que estaba detrás del telón. Ya había visto gente como ella antes, hace años, cuando trabajaba en auditorías. Se movían en silencio, sonreían con facilidad. Y solo tomaban lo que no estaba bien protegido. Me recosté en la silla y miré. Las paredes de mi casa. La colcha que hice cuando tenía 30. La pintura que trajo mi esposo de Nuevo México. Las fotos en la repisa. Nada de eso podía ser tomado ahora. No porque lo hubiera encerrado, sino porque por fin lo veía todo con claridad. Y esta vez no iba a fingir ceguera solo para mantener a alguien cerca. Para la semana siguiente ya había tomado una decisión. Elisa me ayudó a agendar una cita con una abogada en quien confiaba. No una firma grande con ventanas de cristal, sino una mujer tranquila llamada Linda, que trabajaba en un edificio de ladrillo de un solo piso frente a la escuela secundaria. Hablaba con claridad, escuchaba bien. Y no hacía preguntas innecesarias. Nos sentamos en su oficina mientras le expliqué todo. No solo el robo, sino los años previos. Las decisiones. El silencio. La forma en que me había convencido. De que confiar en Trevor era lo mismo que amarlo. Linda asintió y sugirió algunos pasos. El más importante era revisar por completo mi plan patrimonial. No solo el testamento, sino toda la estructura de donde vivía el dinero. Creamos un fideicomiso en vida. Hermético. Irrevocable. Con directrices claras. Los activos estarían protegidos. No solo de Trevor o Sierra, sino de cualquier futura manipulación. Nombré al fideicomiso con el nombre de mi madre, Fundación Luz de Helen. Lo configuramos para crear un fondo de becas para jóvenes mujeres que salen del sistema de acogida. Era algo con lo que había soñado en silencio durante años.
Y ahora sentía que era el momento adecuado para hacerlo realidad. Elisa ayudó con el papeleo. Revisó cada sección como si estuviera estudiando para un examen final. Las dos nos sentamos una al lado de la otra en mi mesa de cocina, ordenando documentos hasta entrada la noche, con tazas de té de manzanilla y música sonando lo suficientemente bajo como para no distraer. Mientras Linda manejaba el aspecto legal, hice otra llamada. A un hombre llamado Dennis. Alguien con quien no hablaba desde hacía 2 décadas. Había sido investigador privado durante mi tiempo en la oficina de auditoría. Ahora retirado, pero tan agudo como siempre. Dennis no quiso saber todos los detalles. Solo me preguntó dónde. Los había visto por última vez y qué necesitaba. Le dije que no buscaba presentar cargos. Solo quería claridad. Quería entender que era real y que no. Él aceptó sin juzgar. No fue venganza. No necesitaba represalias. Pero saber era su propia forma de poder. No iba a vivir el resto de mi vida preguntándome si lo había imaginado todo o si me habían engañado por completo. Quería ver la imagen completa, incluso si eso me hacía doler un poco más el corazón. Unos días después, Dennis envió un correo electrónico. Había rastreado su ubicación actual, Ciudad de Panamá. Un condominio modesto en un complejo recién desarrollado al borde del distrito financiero. Pagado en su totalidad por una transferencia offshore que había pasado por 3 jurisdicciones. Antes de aterrizar en su cuenta conjunta. Pero el giro final fue algo que ninguno de los dos había anticipado. Otro retiro. No de Trevor. De Sierra. Ella vació la cuenta y lo dejó atrás. Sin rastro. Sin adiós. Trevor también había sido utilizado, igual que yo. A la mañana siguiente de que Dennis enviara su actualización, me senté en el solario con la ventana entreabierta. La brisa era lo suficientemente fría como para hacerme ajustar el suéter, pero no me moví. Me senté allí, mirando el diario sobre mi regazo. Cubierta de cuero marrón, esquinas desgastadas por los años de moverse dentro de un cajón. Nadie lo abría nunca. Era el diario que comencé la semana en que nació Trevor. Había escrito en él casi todos los años. No a diario, ni siquiera mensualmente. Solo cuando el peso en el pecho era demasiado grande para llevarlo sola. Pasé las primeras páginas. La letra se veía más joven, pero la voz seguía siendo mía. Había un pasaje del día que lo llevé a casa. Describía cómo enroscaba sus dedos alrededor de los míos. Cómo se negaba a dormir a menos que le tarareara la misma canción de cuna cada noche. Seguí leyendo, los años escolares, los días de enfermedad, su primer desamor. Momentos que había olvidado hasta que regresaron de golpe en mis propias palabras. Entonces llegué a los años en que dejé de escribir. Páginas en blanco. La vida se había vuelto ocupada. Trevor se mudó. Mi esposo falleció. El duelo volvió todo borroso, y luego simplemente no vi sentido en continuar, hasta el mes pasado. La última entrada era de hace 3 semanas. La había escrito después de regresar al apartamento vacío. Solo 2 oraciones. Se fueron, pero yo todavía estoy aquí. Cerré el diario y lo dejé sobre la mesa junto a mí. El golpe en la puerta llegó poco después del mediodía. No era Elisa esta vez. Era mi viejo amigo Richard, ahora retirado de la fiscalía. Había oído hablar con Dennis y quiso ver cómo estaba. Compartimos un café en la mesa de la cocina. Ofreció ayuda. Dijo que todavía podía mover algunos hilos. Rechacé. No quería procesar a nadie. No quería a Trevor en la corte. No quería que rastrearan o acorralaran a Sierra. Lo que quería, le dije, era espacio. No huida. Espacio para respirar y reconstruir de una manera que no implicara mirar atrás cada vez que abriera una puerta. Richard asintió. Dijo que lo entendía. Antes de irse, me hizo una pregunta en la que no había pensado en mucho tiempo. Me preguntó qué quería hacer ahora. No en un año. No cuando sanara. Ahora. Esa noche saqué una caja de la parte superior del armario. Dentro había folletos que había guardado hace años. Lugares que nunca visité, clases a las que nunca me inscribí, cosas que siempre quise hacer cuando tuviera tiempo, ayuda o permiso. Los extendí sobre la cama. Uno llamó mi atención.
Un retiro de fin de semana en las montañas. Escribir. Caminar. Nada digital. Solo aire limpio, papel y pluma. No prometía sanación. No prometía respuestas. Pero se sentía como un lugar donde mi voz podía empezar de nuevo. Y esta vez no escribiría para nadie más. Solo para mí. La llamada llegó tarde. No tarde en el reloj, sino tarde en el tipo de manera que cambia la temperatura de una habitación. Estaba sentada en mi silla junto a la ventana, con un libro sobre el regazo que realmente no estaba leyendo. El teléfono vibró una vez, 2 veces. Luego se instaló en su zumbido bajo. Número desconocido. Internacional. Lo dejé sonar una vez más antes de contestar. Era Trevor. Su voz no tenía el tono que recordaba. La seguridad fácil, el encanto ligero, todo desaparecido. Era tranquila, áspera. Como alguien que no había hablado con una persona en quien confiara desde hacía semanas. Dijo que lo sentía. No del tipo performativo. No una serie de excusas. Solo esa frase. Y luego silencio. No me apresuré a llenarlo. Lo dejé cargarlo por un momento. Me dijo que Sierra había desaparecido. Vació todo. Cuentas, tarjetas, incluso el condominio. Había regresado una noche y encontró la cerradura cambiada. Y a un vecino que le dijo que se había ido en un taxi con 2 maletas. Y un hombre que no reconocieron. Ahora no tenía nada. Sin dinero. Sin pasaporte. Sin hogar. Escuché. Preguntó si yo lo había sabido. Le dije que sabía lo suficiente. Dijo que no esperaba perdón. Le dije que no lo estaba ofreciendo. No por crueldad. Sino porque lo que necesitaba no era absolución. Era responsabilidad. El trabajo lento y honesto de reconstruir lo que rompió. No conmigo. Con él mismo. Se quedó en silencio otra vez. Preguntó qué había hecho con el dinero. No respondí. No porque lo estuviera ocultando. Sino porque quería que se quedara con la incertidumbre. Que sintiera lo que significa perder acceso a algo. No por robo. Sino por consecuencia. Finalmente hizo una última pregunta. Quería saber qué veía cuando pensaba en él ahora. Pensé en el niño con tierra en las rodillas. El adolescente que olvidaba cumpleaños. El hombre que llamaba cuando necesitaba ayuda. Pero nunca cuando simplemente me extrañaba. Pensé en el apartamento vacío. El café frío. El leve zumbido de la traición. Que se extendía mucho antes de que tocaran la caja fuerte. Le dije la verdad. Le dije que veía a un hombre que finalmente se había quedado sin excusas. No volvió a hablar. Dejé que el silencio se asentara. Luego dije adiós. No áspero. No definitivo. Solo lo suficiente para cerrar el momento. Cuando colgué, la habitación se sintió más pesada y más ligera a la vez. Apagué la lámpara. Me senté allí unos minutos más. Y luego recogí el diario y escribí una nueva línea. Por fin hizo la pregunta correcta. Pero yo ya había dejado de necesitar la respuesta. 2 meses después, empaqué el resto de mis platos en una caja de cartón etiquetada como frágil. La casa junto al mar se había vuelto silenciosa de una manera que ya no se sentía como soledad. Había comenzado a hacer eco. Cada gabinete, cada tablón del suelo, me recordaba algo que solía hacer. No de una manera dolorosa. Solo de una manera que ya no encajaba. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la calle de la Facultad de Derecho. Una unidad modesta en el segundo piso, con una amplia ventana tipo bahía. Y una escalera de incendio que daba al patio de la biblioteca. No era lujoso. Pero era mío. Paredes limpias. Nuevos ritmos. Sin recuerdos acechando en las esquinas. Elisa me ayudó a instalarme. Trajo una tetera y una pila de tazas, y nosotros nos turnábamos para limpiar los gabinetes y forrar los estantes. Su energía llenó el espacio rápidamente. Me descubrí sonriendo solo por el sonido de su tarareo mientras desempacaba productos básicos de la despensa. Empecé a cocinar de nuevo. No comidas grandes, no cenas familiares, solo cosas simples.
Una sopa de lentejas. Le encantó la receta de pan de maíz de mi madre. Elisa venía 2 veces por semana. A veces por comida. A veces para estudiar. A veces solo para sentarse. No hablábamos de Trevor. No directamente. Pero ella sabía. Y yo sabía que ella sabía. Y de alguna manera, eso era suficiente. En su tercera visita me dio una pequeña planta en maceta. Un helecho robusto en una maceta de cerámica azul. Lo colocó junto a la ventana de la cocina y dijo: un hogar necesita algo verde. La regaba cada 2 mañanas. Y me sorprendí hablándole más de una vez. Una noche me ayudó a configurar un blog. Dijo que sería una forma de compartir historias. Experiencias. Quizá incluso consejos. Le dije que no me interesaba escribir para extraños. Pero ella dijo que los correctos lo encontrarían. Y así fue. Comenzó con entradas cortas. Pensamientos sobre envejecer. Sobre el silencio. Sobre los límites que nunca aprendí a poner hasta ahora. Luego algunos recuerdos. Un párrafo aquí. Una reflexión allá. Titulé el blog La Luz de Ellen. Igual que el fideicomiso que había creado. Un lugar donde las historias silenciosas pudieran descansar. Para mi sorpresa, la gente lo leía. No cientos. No miles. Pero los suficientes. Una maestra en Montana dejó un comentario. Una enfermera jubilada en Vermont envió un mensaje. Decían que se veían reflejadas en esas líneas. Que alguien por fin puso en palabras lo que ellas habían sentido durante años. Pero nunca supieron cómo decir. No publicaba todos los días. No buscaba tráfico. Pero cada vez que hacía clic en publicar, me sentía un poco más anclada. Un poco más real. No porque hubiera reconstruido algo, sino porque había dejado de disculparme por necesitar hacerlo. El sol ya había calentado el borde del marco de la ventana cuando me senté con mi té. La primavera había llegado sin pedir permiso. El patio abajo zumbaba con zapatillas de estudiantes raspando el concreto. Voces que terminaban en risas. Me quedé adentro. Observando desde el silencio. Esa misma mañana había publicado una nueva entrada en el blog. Era un texto sencillo sobre la quietud. Sobre cómo olvidamos notar lo que no falta. Sin drama. Sin revelaciones. Solo el ritmo lento de la presencia. Más tarde esa tarde llegó un correo electrónico. La línea del asunto decía, de alguien que pensó que odiaba a su madre. Casi no lo abro. Pero algo en mí se detuvo. Así que hice clic. Era de una joven en New Hampshire. Escribía sobre años de silencio con su propia madre. Sobre una pelea que ocurrió hace 10 años y nunca encontró manera de sanar. Luego escribió esto. Tu historia me hizo sentarme a escribirle. No sé si alguna vez se lo enviaré. Pero lo escribí. Eso es más de lo que he hecho en una década. La leí 2 veces. Luego me recosté en la silla. Viendo cómo la luz se movía por la mesa. Pensé en todas las versiones de mí que habían existido en el último año. La mujer que confió demasiado. La que dudó de todo. La que volvió a escribir. La que se quedó. Y pensé en cómo nada de eso había sido en vano. La caja fuerte en mi armario ahora contenía muy poco. Algunos documentos. Un anillo que no había usado en años. Y una fotografía doblada de mi madre sosteniéndome en su regazo. Se sentía correcto que hubiera espacio dentro. Una especie de prueba de que ya no necesitaba mantener tantas cosas bajo llave. Afuera, el viento se levantó. Flores de cerezo pasaban frente a la ventana. Suaves y sin rumbo. Tomé mi diario. Y añadí una línea final. No un final. Solo una nota. A veces, lo que te salva es lo que eliges entregar. Si esta historia resonó con algo dentro de ti, respira. No estás solo. Quizás te recordó a alguien. Quizás te recordó a ti mismo. Cualquiera que sea la parte que se quedó contigo. Déjala descansar tranquilamente a tu lado hoy. Y si sientes ganas de compartir, deja un pensamiento. Alguien allá afuera podría estar esperando sentir un poco menos de soledad.